Pues Raquel, bienvenida a Kaizen. Nos ha costado, pero lo hemos conseguido al final. Además, es que tú no lo sabías, pero llevabas un montón de tiempo en mi lista de personas con las que me encantaría hablar. Y cuando por fin saqué un hueco para leerme tu libro del que hablaremos luego, me dije que ya tocaba sí o sí. Así que muchas, muchas gracias por aceptar la invitación, que sé que vas apretada de tiempo. Gracias a ti por haber sido una de las 7 personas que ha comprado el libro. No sabía quién era la séptima, ya por fin me he enterado, gracias. Seguro que alguno más ha habido. A ver cómo pongo orden en todo esto, porque hay muchísimas cosas de las que me gustaría hablar contigo, pero voy a empezar por un par de preguntas que seguramente son un poco raras. Ya sé que no hay que creerse todo lo que uno lee en Internet, pero esto te lo leí a ti misma. ¿Cómo es eso de que tu padre dio rienda suelta a tu talento matemático, enseñándote a contar cartas y llevándote a reventar casinos? Vale, eso es totalmente falso, quiero decir, fue un chiste. Casi todos los chistes que hacemos los cómicos son totalmente mentiras. De hecho, yo más de una vez me han dicho, joder, pobrecita tu hermana, tiene que estar harta de ti. Yo ya te digo, no tengo hermana. Quiero decir, es todo mentira, es todo inventado. Ah, Pues vale, esa vale, gente vale. nunca puede tomar en serio el humor. Lo que decimos los humoristas nunca va en serio, es siempre No, yo mentira en creo que, general. creo que te lo leí en un tuit y claro, ahí a veces no se pilla tanto la ironía. Otra cosa curiosa que he leído por ahí, y es que te presentaban para algún show como la única humorista del país capaz de conseguir que tanto los de Vox como los de Podemos te amenacen de muerte por un chiste. Esto no sé si es Eso verdad o sí. no, y tampoco No, sé... eso sí, eso Eso sí, sí. eso sí es verdad, me caché de la mar. Sí, 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 es una cosa increíble. Hice una vez pues para minoría absoluta, escribíamos un artículo una vez al mes y entonces pues yo cogía en plan la Wikipedia, ¿no? Y cambiaba pues un tema de la Wikipedia, me lo inventaba. Y cuando se me ocurrió hacer Podemos, cuando empezó Podemos, se me ocurrió hacer Podemos, en vez de como un partido político, como una religión, ¿no? En la que Pablo Iglesias era el dios, ¿no? Y el resto eran los acólitos. Y bueno, pues la web de minoría absoluta, ¿vale? Se cayó del tráfico que entró a amenazarme de muerte y a insultarme a la cantidad de gente. Tuvieron que ampliar para que la web resistiese tantas visitas. O sea, estaban contentísimos, claro, de que me amenazaran de muerte. O sea, ellos, mis exnovios, todo el mundo, ¿no? Súper contento. Y luego cuando el chiste de Vox, lo mismo, y siempre digo lo mismo. Y a lo mejor es que se parecen sus votantes más de lo que se piensa. De lo que les gustaría, desde luego. Como te decía, llevas tiempo en mi radar y en casi todo lo que he leído, he encontrado por ahí sobre ti, hay algo que me da un poco de rabia. Y es que muchas veces cuando te presentan se habla muy poco de ti o de tu trayectoria. Es como, Raquel es humorista, ha trabajado en Paramount y ha escrito un libro maravilloso sobre su experiencia como madre con una niña con Fela McDermott. Vamos a hablar del libro. Y de ti no se habla. De hecho, Ya. incluso tú misma en tu bio de Twitter te defines como niñera de la hija de José Ramón Fernández y dices, antes era humorista, guionista, escritora y persona con identidad propia. Y yo sé que lo haces con todo el cariño y además creo que estás haciendo una labor magnífica, pero a mí es que me interesa todo, la Raquel madre, la del libro, pero también la persona con identidad propia. Y todo esto era una introducción muy larga para preguntarte por esa niña que quizá no contaba cartas en los casinos, pero por saber un poco cómo eras tú de niña. Pues de niña, yo me gustaría decirte otra cosa, pero por lo que cuentan todo el mundo era muy repelente. Era una niña muy repelente de pequeña, muy listica, eso es verdad, muy lista, pero muy repelente. Fíjate, yo aprendí a leer con 3 años y tengo mis deberes de primero de EGB, que escribía perfectamente sin falta de ortografía. O sea, y fíjate, las matemáticas, eso fue una broma que hice, pero yo, por ejemplo, en mis deberes de segundo de EGB, yo directamente a profesora, para que nadie se follone en clase, me ponía divisiones y multiplicaciones con cifras. O sea, con varias cifras y con decimales. Es decir, con 7 años yo hacía divisiones y multiplicaciones con varias cifras y decimales. Y era muy listica y muy prepotente. La verdad es que me gustaría decir otra cosa, pero era así, la típica empollona repelente, pero además, no en plan buenecica y tal, pues muy prepotente, no, encima chula, o sea, encima una chula de mierda de estas de ir a sacarte de quicio todo lo que puede y más, pues así era de pequeña. Eso sí, creo que no tenía mal corazón, pero chula, chula y prepotente como yo sola, De buscar los pues límites, me ¿no? De ha buscar un divertido, poco sí. los límites. Ahí está, pues creo que sigo siendo igual. Bueno, o sea que no contaste cartas porque no querías, básicamente. Oye, además de seguro que cierta gracia natural que otros no tenemos, ¿qué te llevó a decir voy a dedicarme al humor?
Pues no lo sé, pero yo desde pequeña, como te digo, a veces era un poco chula y un poco toca narices, la gente a veces se reía, ¿no? Entonces, pues eso me gustaba y entonces yo creo que eso se fue afianzando en mí poco a poco y el poder contar chistes, el poder hacer bromas y demás. Una cosa sí que tuve clara desde pequeña, siempre fíjate, y eso nadie me lo enseñó, pero sí tenía claro que si yo iba a hacer chistes, con la primera que tenía que hacer chistes era conmigo, ¿no? Creo que también fue un poco un mecanismo de defensa, porque, por ejemplo, yo llevaba gafas, ¿no? Y entonces, pues ya sabes tú que en el colegio los críos no siempre ponen mote a todo el mundo, ¿no? Y entonces empezaba, Raquel, 4 ojos, no sé qué. Y entonces yo me volvía y decía, no, 5 ojos, o sea, se te olvida el del culo, ¿no? Entonces todo el mundo se reía. Y así poco a poco, ¿no? Pues iba fomentando el que al final, pues no te hiciesen bullying porque ellos salían escaldados, ¿no? Una gran táctica como criminóloga, yo siempre digo lo mismo. Tenemos esa manía hoy en día en la sociedad de decir que las víctimas no tenemos que protegernos, sino que los agresores y las agresoras lo que tienen que hacer es no agredir. Y me hace mucha gracia porque eso siempre lo hacemos con nuestra propia persona física, ¿no? Con nuestro bienestar, que es lo más importante del mundo, pero en cambio con nuestras cosas de valor sí que las protegemos, ¿no? Es decir, cerramos con llave los coches, cerramos con llave la casa, ponemos alarma, ¿no? Todo lo que no aplicamos a nosotros mismos, en cambio sí que lo aplicamos a nuestras cosas físicas de valor. Entonces, siempre digo lo mismo, una gran herramienta para evitar que los críos sufran bullying es hacer eso, ¿no? Explicarle por un lado por qué la gente produce bullying, que no siempre porque sean malvados, muchas veces son críos que están sufriendo abuso o abandono en sus casas o demás. Y luego, por otro lado, que si ven que te molesta, van a seguir. En cambio, si tú les das la vuelta, no van a seguir. Entonces, dotar a los chavales, por un lado, herramientas para evitar que produzcan bullying, por otro lado, herramientas para poder defenderse del bullying, me parece maravilloso y lo recomiendo desde aquí. Sí, porque además eso de que los agresores no agredan o que los bullies no hagan bullying, tampoco depende de ti, depende de otro. Entonces, o te armas tú con herramientas o va a ser muy difícil lidiar con situaciones que se escapan a lo que puedes hacer, ¿no? Bueno, esto es un tema peleagudo, pero a veces sí depende de ti. Es decir, Sí, en cierta si medida sí. claro, en cierta medida sí, y no digo que tú lo puedas provocar, que también hay víctimas que provocan, pero bueno, me refiero que muchas veces las decisiones que tomamos, ¿no? O las actitudes que tomamos, o ir por una calle en vez de por otra, puede hacer que podamos ser víctimas de un delito, ¿no? Y eso se ha visto, está estudiado y no quiere decir que seamos culpables de lo que nos ha pasado, pero es cierto que podemos autoprotegernos con todo. Así que, en parte también depende de nosotros, ¿no? Si yo voy paseando con un rolet de oro a las 3 de la mañana en una zona en la que hay muchos robos, pues es probable que me roben, ¿no? Entonces, pues hay que evitar ese tipo Claro, de cosas. claro, yo creo que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Hay una parte que tiene que ver con enseñar o aprender a protegernos y otra parte que tiene que ver con ejercer nuestra responsabilidad sobre los riesgos que asumimos, sobre las situaciones en las que nos metemos, ¿no? Ujú. Y por ahí vas tú, ¿no? Por lo de segundo te metes con un Rolex, pues lo mismo sale sin Rolex como poco. Ahí. Yo he contado alguna vez que crecí rodeado de artistas. Mi padre era pintor y mi madre ha sido siempre una persona muy creativa, que escribía y que escribe aún a día de hoy y que se ha dedicado a la fotografía. E imagino que sucede parecido con las artes escénicas o el humor, que son profesiones en las que primero es difícil abrirse un hueco y tener el reconocimiento suficiente como para que la gente pase de decir este tipo pinta cuadros a este tipo es pintor. ¿Cómo fueron Ujú. tus primeros pasos como humorista y cuándo tú sientes que para ti, para los demás, eres humorista? Bueno, hay una cosa muy graciosa que creo que casi todos los humoristas te pueden contar, y es que más de una vez, incluso humoristas muy consagrados, se bajaban del escenario, ¿no? Y a lo mejor alguien le decía, bueno, sí, pero tú en realidad, ¿qué te dedicas? ¿No? Pero, o sea, de verdad vives de esto, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando de humoristas que al final de mes pues, podían cobrar más que un médico, ¿no? O que dos médicos incluso. Pero se bajaba y la gente te seguía preguntando, bueno, sí, en serio, pero tú a qué te dedicas. Yo creo que en cuanto cobras lo suficiente para poder mantenerte haciendo humor, es cuando ya puedes decir que estás consagrado. Te conozcan más o te conozcan menos. Porque hay gente que de pronto a lo mejor tiene un pico de fama en el humor y en cualquier faceta artística, ¿no? Y se le conoce mogollón, pero a lo mejor los ingresos enseguida, pues por lo que sea, dejan de llegar. Y en cambio, otra persona que no es conocida tiene ingresos suficientes para poder mantenerse y ahorrar a lo largo de su vida. Así que creo que eso es lo que te consagra como artista, ¿no? El poder vivir de ello sin pasar penuria. Claro.
Además del humor, al que luego volveremos porque es un campo que me parece fascinante, me consta que eres una persona con muchos otros talentos y algunos los has contado con las matemáticas. ¿Qué habrías hecho si no hubieses sido humorista? Aparte de quizás reventar casinos. Pues fíjate, tenía como 3 o 4 profesores que me hubiesen gustado mucho. Una de ellas era las matemáticas, me encantaban, bueno, y me siguen gustando. Otra era la arqueología, pero quiero decir, no, en realidad por ser Indiana Jones. Yo lo que quería era ser Eso te iba a decir, a lo Indiana Indiana Jones. Jones, ¿no? O sea, las excavaciones que leen por culo. Yo lo que quería ser era Indiana Jones. Y me gustaba también mucho el periodismo. A día de hoy ya no tanto, tengo que decirlo, pero no por los pobres periodistas, sino porque tal y como están las cosas, uno puede ejercer poco periodismo y sí mucho propagandismo. Pero también una profesión muy bonita. Y publicista, porque yo me he criado con esos maravillosos especiales que echaba Canal Plus de la publicidad de los mejores anuncios del año, ¿no? Es Eran verdad. De los premios maravillosos. El Y Sol y entonces, cosas de esas, ¿verdad? ahí está, sí, sí, pues yo soñaba con crear piezas así. Pero bueno, uno también cuando es publicista sabe que eso lo puede hacer a lo mejor una o dos veces en la vida, el resto de, el 99,99% de veces lo que te dice el cliente y punto, funcione mejor o peor lo que te dice el cliente y ya está. Así que al final pues me dediqué al humor y a escribir, que también ha sido una de mis pasiones. Y estoy yo justo acabo de terminar un libro y es duro, ¿eh? Es bonito, pero es duro. Oye, hablemos ahora un poco ahora sí, de la Raquel madre y autora del libro, precisamente, aunque volveremos al resto de ti después, espero. Eso sí, antes de empezar tengo que decir que no sé qué cortocircuito mental tengo, pero le cambio el título a tu libro la mitad de las veces que lo digo, así que para no liarla me lo he apuntado y es Risas al punto de sal, porque siempre me sale Lágrimas al punto de sal, que no tiene Pero, ninguna gracia. pero a todo el mundo, quiero decir que no te preocupes porque a casi todo el mundo le pasa. Digo, he hecho un mal título, o sea, un juego de palabras muy bonito, pero no funciona. Vale, o sea, No, no casi funciona. me quedo un poco tranquilo de saber que no soy el único tarao que es incapaz de recordar el título. El caso es que, además de un muy bonito prólogo del Mago More, el libro empieza con un capítulo que titulas El día A. ¿Cuál fue el día A? Bueno, el día fue el día que descubrimos que Emma tenía ese autismo, ¿no? O sea, al final siempre digo lo mismo. En casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Aquí mis chicos neonatólogos que van andando por la calle y va diciendo ese niño tiene un síndrome, ese niño tiene un síndrome, ese niño también tiene un síndrome, ese niño no tiene un síndrome, pero es tan feo que parece que tiene un síndrome, ¿no? O sea, quiero decir, esto es pasear con él 5 metros. Que mis amigos, cuando quedamos a cenar, les ponen bolsa de la cabeza a su hijo para que Joserra no les diagnostique ningún síndrome raro, ¿sabes? Yo veía que, o sea, nuestra niña tuvo un desarrollo normal, ¿no? Y a eso de bueno, poco después del año hizo una regresión total, dejó de hacer cosas, fue como si se desconectase. Y yo se decía a su padre y su padre decía, no, yo la veo normal, ¿no? Y la niña eran rabietas todo el rato, ¿no? Y, y José decía, no, pero si es que yo la veo normal, o sea, es como yo de pequeño, ¿no? Que él tiene un Asperger, pues como la copa de un pino. Y de hecho mis suegros contaban que él tardó mucho en hablar, que de pequeño tenía muchísimas rabietas, que incluso iba a romper 3 silletas con él abrochado porque las volcaba y las partía, o sea, de las rabietas que pillaba de pequeño, que ahora es una balsa de aceite, pero de pequeño no mucho. Y entonces, claro, yo decía, pues si se parece a ti de pequeño, pues, razón de más para que vayamos al neuropediatra, me cago en tus muelas. Y nada, y al final fuimos y ahí me fui con un diagnóstico doble, porque dijo el neuropediatra que la niña era autista como tú, Joserra, que también tiene un TEA y lo sabes, ¿no? Porque lo sabes, ¿no? Y Joserra, bueno, a ver, tengo ciertas rarezas, ciertas manías, ¿no? Y, y bueno, pues ese día, ¿no? Es normalmente el día que a los padres se nos acaba el mundo. Yo soy la peor madre del mundo, salí de la consulta diciendo, sí, toma, yo llevaba razón, hijo de la gran puta, te lo llevo diciendo 6 meses y hemos tardado 6 meses en traer a la guía al neuropediatra, te decía la niña tenía autismo y tú me decías que no. Y nos fuimos con esa prueba genética que se hace en la región de Murcia a todos los niños y las niñas que tienen TEA o discapacidad intelectual o pequeñas malformaciones. Y entonces el mazazo duro fue cuando dijeron, pues mira, es que escucha que donde dije autismo te digo síndrome genético, ¿no? Ahí ya sí que no tuvimos nada contexto, fue un mazazo, sobre todo porque, bueno, el síndrome de Flamadeni es bastante jodido.
Pero, ¿qué se le va a hacer? Siempre digo lo mismo. Habría muchas cosas peor. Quiero decir, te puede salir un crío con síndrome de Phelan, ¿no? Un síndrome de Phelan-Derby, o te puede salir un crío que de pronto te hace un éxito con Rosalía y Maluma. No sé qué es peor, ¿vale? O sea, casi que me quedo con el síndrome genético, ¿no? Porque no sé si aguantaría ver a mi hijo o a mi hija en un concierto entero, sin matarle yo, quiero decir. Entonces, son cosas que pasan y ya está. Fue la lotería genética a veces ocurre y a nosotros pues nos ocurrió. Mm. Antes de volver al Phelan por un segundo, yo te escuché con dos tipos a los que admiro mucho, que son Juan Gómez Jurado y Arturo González Campos, y contabas que esa no era tu primera experiencia con personas con trastorno del espectro autista, ¿no? Y creo que es importante profundizar un poco en ello, especialmente en eso del espectro, que tú lo cuentas muy bien, porque cuando se habla de autismo nos vamos muchas veces a los casos extremos y son muy diferentes unos de otros, ¿no? ¿Qué es el TEA, el trastorno del espectro autista? Claro, mira, esto yo lo cuento muy bien porque a mí me lo han contado muy bien, ¿vale? O sea, a mí me dijo María Eso José Mal, ayuda. la neuropediatra, me dijo, imagínate, ¿no? Un abanico desplegado entero, ¿vale? Y cada punto que forma ese abanico, ¿no? Eso es una persona con autismo. Entonces, si tú tienes el abanico entero, pues la persona que esté aquí no se parecerá en nada a la que esté aquí, aunque ambos tengan autismo. El autismo al final es una serie de conductas, son 30 y tantos rasgos, si mal no recuerdo. Y si tú tienes pues varios de ellos, pues cumples criterios para estar dentro de autismo. Y según si eres más funcional, porque creo que tenemos que usar esa palabra, funcional, para evitar problemas. Si eres más funcional y autónomo o eres menos funcional o autónomo, estarás en un lado del espectro o en otro. Lo digo porque hay veces que de pronto dice algo sobre el autismo o sobre el trastorno de espectro autista, ¿no? Y entonces te viene un mogollón de gente enfadísima diciendo que como autista se han sentido ofendidos. Siempre hay que recordar una cosa, si has podido leer esto, has podido entenderlo y has podido Claro. contestar, no estamos hablando de ti, quiero decir, estamos hablando del otro extremo, ¿no? El extremo que no pueden comunicarse, los que tienen rabiedad frustrante, los que no son funcionales, los que nunca van a ser autónomos. Al final nos referimos a ese espectro. Entonces tú puedes tener, por ejemplo, a una persona que sea un cerebro matemático o informático o ingeniero o médico, porque creo que solo pueden meterse a esas 4 profesiones, el resto parece que no les llama la atención, ¿vale? Que siempre digo lo mismo, están los ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, y luego están los que solo estudian y trabajan, los mimis, matemáticos, informáticos, médicos, ingenieros, ¿vale? Que son los que antes se conocía como Asperger y ahora se ha metido dentro de ese trastorno espectro autista, ¿vale? Entonces podemos tener una persona muy funcional a nivel autónomo y a nivel de estudio y demás, pero a lo mejor con ciertas dificultades a la hora de entablar relaciones o a la hora de su día a día en cuanto a manías, rutinas y demás, ¿no? Frustraciones y todo eso. Y luego podemos tener por el otro lado una persona que no se comunica, que no puede controlar esfínteres, que nunca va a hablar, que nunca va a mirar a los ojos, que está como en su mundo desconectado, que ese sería el espectro más grave. Entonces, claro, al final tú puedes ver a una persona y decir, esa persona no tiene autismo, que lo que pasa muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pensando en los otros, ¿no? En los que no se comunican, en los que no te miran a los ojos, pero es que una persona con autismo te puede mirar perfectamente a los ojos. ¿Cuántos chavales y chavalas tenemos que las niñas, como tienen más habilidades, el autismo se detecta más tarde, ¿no? Sobre todo en adolescencia, cuando saben otras cosas. ¿Cuántos tenemos, no? Que son capaces de mirarte a los ojos para contarte yo qué sé, todas las curiosidades sobre insectos que se sabe, ¿no? Y te está mirando perfectamente a los ojos, está manteniendo contigo una conversación, pero solo habla de insectos, ¿sabes? Y tiene a lo mejor 7 años. Ojo, cuidado, ¿eh? A lo mejor está dentro del espectro autista, ¿vale? Quiero decir, si tiene unos intereses muy restringidos, si solo habla de las cosas que le importan, si tiene grandes momentos de frustración cuando sale de esa rutina, y si al final te das cuenta de que pasa más tiempo con adultos que con niños porque le cuesta socializar, pues a lo mejor estamos dentro de ese espectro de Asperger, de autismo más funcional y más autónomo que a veces pasa desapercibido por eso, ¿no? Porque nos imaginamos la otra parte. Y entonces, claro, nos imaginamos esas cosas y nos imaginamos también muchas cosas que vemos en la película, ¿no? Como cuando te dice, tu hijo tiene autismo, bueno, pero son muy listos. Bueno, ojo, cuidado, el 70% tienen discapacidad. El 70%, ¿verdad? No, pero todos tienen un talento. Bueno, a veces el talento es conseguir comerte tu propia mierda cuando te cagas encima, y perdón la expresión, quiero decir, es que hay personas con TEA que no tienen grandes talentos ni para dibujar, ni para memorizar, ni para nada, ¿no? O a lo mejor cuando hablamos de trastorno de Asperger, ¿no? Dentro del TEA, pensamos siempre en gente muy, muy lista, pero es que hay veces que no son tan listos, solo que se obsesionan tanto con un tema que se aprenden todo lo relacionado con ese tema y parece que son más listos, pero en cambio en CI están bajo incluso con discapacidad intelectual. Entonces, es una serie de factores que hace que muchas veces no podamos situar bien a los chavales o no situemos bien el escenario en el que realmente estamos, ¿no? Por ejemplo, lo que te digo, cuando tenemos a
a un niño o una niña sabe muchísimo de un tema y ya pensamos que es muy Que listo es cuando súper en realidad listo. tiene una Claro. discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, eso está ahí. Claro, por eso es un espectro, ¿no? Porque hay distintos grados dentro de ese espectro con distintas manifestaciones, ¿no? Mm. Em, em, Tú decías que además en vuestro caso, además del diagnóstico de espectro autista, pues tú, de hecho, lo dices así, un 22 de diciembre os toca un gordo de Navidad, que es el Phelan-McDermid, y cuando os dan el diagnóstico de EMA, tu reacción casi inmediata fue la de recurrir al humor, un poco lo que has hecho antes, ¿no? Y tienes una frase en el libro que dice, con cada chiste que hacemos parece que la situación se relaje, se vuelva menos dura, hace que saquemos las fuerzas suficientes para no sucumbir. Y hay por ahí una cita célebre rondando que yo he visto atribuida a mucha gente, y a lo mejor tú sabes quién es el autor, yo no lo sé, que es eso que dice de que tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? Tú lo del tiempo decidiste que era opcional, ¿no? Eh, Quizás es una pregunta Bueno, tonta, pero ¿cuánto de eso es el humor que te sale a ti como mecanismo de protección y cuánto el que sacas para tirar del resto ante una situación dura? bueno, es que yo siempre me voy a la física, el tiempo es relativo, ¿vale? O sea, así que, bueno, creo que el tiempo al final depende de cada persona, ¿no? Hay para Sí. personas que el tiempo es nunca, jamás. Eh, y hay para otras personas, ¿no? Que el tiempo puede ser instantáneo. Creo que en base a eso se hizo una investigación, si mal no recuerdo, sobre ay, no recuerdo bien los días, pero me parece que fue sobre el, joder, me estoy riendo de una cosa El grave, ¿no? periodo de duelo, ¿no? El periodo de aceptación. Sí, no, perdón, sobre chistes de tragedia. Ah, Cuando se vale. fue a tomar por saco, es que no me acuerdo cómo se llamaba, la nave que se estrelló con 7 El tripulantes. Challenger. El Challenger. Sí, creo que fue el Challenger, puede ser. O no sé si fue antes, no me acuerdo. La cuestión es que cuando se fue a tomar por culo el cohete espacial, ¿no? Que todo el mundo vio cómo subía y luego vio cómo bajaba, ¿no? Hizo bueno, iba a decir, hizo un carrero blanco, pero Ha el carrero pasado mucho blanco tiempo, abajo no te preocupes. se quedó arriba. Así que tardaron, me parece, fueron 17,2 días en hacer un chiste que se extendió por todo Estados Unidos, ¿no? Que era cuál era la bebida favorita, 7-Up, porque eran 7 los que se quedaron Joder. arriba muertos, ¿no? Entonces, al final, para ellos fue poco. Lo que te digo, depende muchas veces del nivel de la tragedia, depende de cómo estén los ánimos. Para mí, por ejemplo, cuando hay una tragedia, cuanto antes mejor, porque si no, yo soy de las que se agobia, de las que llora enseguida, de las que luego no puede dormir. Así que muchas veces haciendo chistes consigo frenar esos mecanismos de mi cerebro negativo, ¿no? Y hago que se desvíe la atención hacia otra cosa y a mí me funciona bastante bien, pero reconozco que hay gente que, por ejemplo, el tiempo sería jamás. Entonces yo creo que eso depende de cada uno. Eh, eh, yo lo he probado en escenario, ¿vale? He probado a hacer chistes en el mismo día y he probado a hacer chistes pasado el tiempo. Y tengo que decir que al final depende del público. Hay veces que he hecho chistes en el mismo día y la gente se ha reído y veces que solo ha habido una risa o ninguna. Quiero decir. Entonces, insisto, una vez más, depende del público y del momento en el que estén y del tiempo de cada uno, porque es relativo. Sí, estaba pensando además que no solo es relativo, pero que yo creo que, voy a decir una tontería, pero que el humor es un mecanismo tan humano, porque estaba pensando que el juego existe en otros animales, pero algo parecido al humor no sé si existe en otros animales y que creo que todos lo tenemos también como mecanismo de eso, para lidiar con situaciones que nos superan, ¿no? Em, en otro de los capítulos del libro destacas un momento concreto cuando Emma os da una alegría enorme haciendo lo que ningún padre quiere que sus hijos hagan, decir un sonoro joder. Sí. ¿Por qué fue importante ese momento? Bueno, es que tú fíjate que Emma, que hasta el año tuvo un desarrollo normal y sí que decía palabras, ¿no? De 2 sílabas, bisílabo y tal, de Ujú. pronto dejó de decir palabras, no conseguíamos que hablase, tardó muchísimo en volver a pronunciar una primera palabra y esa primera palabra fue que nos tenía ya cansado y entonces su padre la cogió y dijo, ya está bien, o sea, como que la regañó, no le dijo, hasta aquí hemos llegado, ya está bien. Y la otra, de la frustración que tenía, su forma de decir, no me parece bien que me estéis castigando, fue decir, joder, que es lo que se precima nosotros, que hacía algo mal ella, ¿no? Es que de pronto, pues yo qué sé, tiraba algo, ¿no? Lanzaba algo, nos daba con algo, ¿no? Siempre decíamos un, joder, Dios, qué dolor, o joder, la ha roto, joder.
Y entonces, pues ella nos imitó. Está muy bien porque nosotros hacemos unas prácticas, son las prácticas basadas en sus intereses, ¿no? Y el entorno natural. Y ahí es donde se ve muy bien que los chavales al final utilizan el lenguaje cuando ellos lo necesitan. Es decir, y esto aunque pueda parecer cruel, si nosotros les forzamos a usar el lenguaje, al final, si pueden hacerlo, lo hacen. Hay niños con autismo que de pronto no hablan nunca, ¿no? Porque ellos simplemente señalando, oyendo, los padres ya han aprendido lo que necesitan y de pronto un día no consiguen hacerse entender y te dicen la palabra y te quedas diciendo, pero el niño habla. O sea, sí, puede hablar. El problema es que si puede conseguir lo que quiere de forma más sencilla, ¿para qué se va a molestar en hablar contigo que eres un imbécil, ¿no? O sea, él quiere estar en su mundo sin tener contacto contigo, ¿no? Entonces, muchas veces forzándolo, hacemos que por necesidad, para sus intereses, utilicen cosas, por ejemplo, como el lenguaje que para ellos no es útil porque consiguen lo que quieren de otra forma. Así que esta fue una forma de conseguir lo que quería, que era hacernos partícipes de su malestar y frustración, ya que no podía tirarnos nada porque en ese momento la teníamos contenida. De hecho, claro, tú lo relacionas, lo acabas de relacionar con la frustración, que es algo de lo que hablas mucho en el libro, ¿no? De la frustración que sufren quienes tienen un trastorno de espectro autista muchas veces y que porque no saben expresar o porque no pueden conseguir aquello que quieren hacer. Y has hecho mención, y en el libro también lo englobas dentro de la importancia que tienen las terapias de atención temprana, ¿no? ¿Qué es la atención temprana exactamente y por qué es tan importante? Pues mira, atención temprana son todas las prácticas y medidas, ¿no? Que hay que implementar cuando se tiene un niño que tenga ya un daño neurológico, ¿no? O sea, vamos, tenga problemas del neurodesarrollo o que pueda sufrir problemas del neurodesarrollo dentro de un futuro por sus condicionantes, por ejemplo, prematuro, ¿no? Que nacen muy pronto, pueden tener ese problema del neurodesarrollo o que estén en riesgo de padecerlo por otros condicionantes, incluso a veces medioambientales y socioeconómicos, ¿no? Entonces, al final es intentar con estas prácticas, ¿no? Implementadas, estas terapias y demás, es hacer que los niños alcancen su máximo potencial, es decir, igual como se ha visto que tú a un niño, si no lo alimentas bien, la talla será menor y el TI se desarrollará menos, pues con el neurodesarrollo igual, ¿no? Si tú a un niño no le das las cosas que necesita, su neurodesarrollo será peor. Cuando tenemos esos problemas del neurodesarrollo, ese riesgo del neurodesarrollo, hay una cosa que se llama el máximo potencial de cada niño. El máximo potencial de cada niño es variable, es relativo, como el tiempo en los chistes, ¿no? Es algo que los padres creo que es lo primero en lo que deberían incidir cuando tenemos un niño así, en que entendamos bien lo que es el máximo potencial y lo aceptemos lo antes posible, porque el máximo potencial al final es lo máximo a donde podemos llegar con nuestros propios hijos, ¿no? Nunca hay que compararlos con otros, porque a lo mejor otros van a tener su máximo potencial mucho más arriba o mucho más abajo, ¿no? Entonces, al final con estas prácticas lo que conseguimos es que los niños desarrollen su máximo potencial, que no se queden por debajo de lo que podrían haber llegado si hubiesen tenido estas prácticas. Esta práctica al final, pues es eso, son terapias. ¿Cómo definirla? Lo que más evidencia tiene es las terapias, las prácticas centradas en la familia en entornos naturales, que al final yo siempre lo defino de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos niños, tú ahora que vas a ser padre, ¿no? Verás que tu hijo aprende por imitación vuestra, vosotros no vais a tener que enseñarle a andar, en realidad no vais a tener que enseñarle a hablar, puede ser que tengáis que enseñarle a controlar esfínteres, o hay niños incluso que por imitación ya aprenden solo y tal, ¿no? No vaya a tener que enseñarle que mire a los ojos, no vaya a tener que enseñarle que señale, porque él ya va a aprender por imitación. Pero cuando hay problemas del neurodesarrollo, esas cosas los niños no pueden. Y estamos acostumbrados a llevarlos a centros de atención temprana donde le dan terapias para que les enseñen. Pero en realidad lo que tienen que hacer es enseñarnos a nosotros, ¿vale? A cómo adaptar nuestro día a día para que nuestro hijo, si no puede imitarnos de la forma en la que imita el resto de niños, pueda aprender de otra forma, ¿no? Entonces, al final, eso son las prácticas, hacer que nuestro hijo vaya mejorando día a día dentro de su entorno, ¿no? De los padres, de sus profesores del colegio, de los abuelos, si pasa mucho tiempo con los abuelos. Y la verdad es que nosotros con Emma hemos visto, trabajamos con doble objetivo, es decir, nos centrábamos cada vez en 2 objetivos concretos y veíamos como esos 2 objetivos avanzaban mucho y lo demás quedaba totalmente estancado. Y cuando ya habíamos conseguido lo que queríamos, esos 2 objetivos, y empezábamos otros 2 nuevos,
Entonces veíamos como esos dos avanzaban mucho y el resto se quedaba totalmente estancado. Es decir, que es algo que se ha visto que funciona muy bien e incluso, fíjate, en un estudio que hicieron con un montón de grandes prematuros, los dividieron en dos grupos bastante parecidos entre sí de condicionantes socioeconómicos y medioambientales. A ambos les dieron la terapia centrada, o sea, en lo que viene siendo los CATI, los centros de atención temprana, ¿vale? Pero además a uno de los grupos les dieron a los padres estas prácticas para centrar en la familia y el entorno para hacer que sus hijos mejorasen. Y bueno, se ve una cosa bestial y es que al cabo de un año, mientras en el primer grupo, no sé si había un 60% aproximadamente que ya cumplía un diagnóstico de trastorno espectro autista, en el otro no me acuerdo si era un 20 o por ahí. Quiero decir, había bajado un disparate el trastorno espectro autista gracias a estas prácticas, porque sí que se ha visto que hasta los 3 años, como el cerebro está formándose, si nosotros conseguimos detectar los problemas y empezamos con terapia de calidad, podemos hacer que el cerebro deje de formarse mal y empiece a formarse bien, por lo cual luego, pasados los 3 años, va a estar infinitamente mejor. Incluso puede ser que un niño que fuese a tener autismo el día de mañana no tenga autismo o tenga algo muy, muy leve. O sea, es que podemos frenarlo antes de los 3 años gracias a esto. Y claro, para eso tanto el diagnóstico temprano como la atención temprana son fundamentales, ¿no? Y tú, no sé si habrá cambiado desde que escribiste el libro, pero la situación en España variaba mucho por comunidades, ¿no? Y no es necesariamente ideal. En algunas funciona bastante bien y en otras hay mucho que hacer, ¿no? Sí, sigue variando muchísimo. Bueno, Madrid está totalmente imposible. Hay niños que se apuntan, por ejemplo, les detectan, les diagnostican con 3 años, 4 años, los meten en el sistema y les dan de alta con 6 años sin haberlos visto jamás en un centro de atención temprana, ¿no? Murcia, por ejemplo, estaba bastante bien y ahora, pues, la consejera Isabel Franco, la de Ciudadanos, que dijo que iba a ir con Ciudadanos, pero luego dijo que no a Ciudadanos y entonces salió con el PP y tal, que es una persona que en la que podemos confiar todos, tanto sus compañeros como los ciudadanos, visto lo visto, pues ha sacado una ley de atención temprana en la que ha hecho que ahora pues haya una lista de espera interminable, que niños a los que se les estaba viendo ya no se les vea y que no se sepa cuándo se les va a ver, ¿no? O sea, va a fomentar la discapacidad. Yo no quiero pensar mal, pero a lo mejor la pobre mujer ha dicho, bueno, pues como yo estoy en discapacidad, voy a intentar que haya muchos discapacitados en los próximos 3, 4 años, a ver si así me vuelven a reelegir, porque a lo mejor se ha pensado que funciona al revés, ¿no? O sea, que como ella es consejera, ¿no?, de servicios sociales y discapacidad y tal, a lo mejor se ha pensado que lo que tiene que hacer es que haya más discapacitados para que la vuelvan a renovar y por eso ha hecho esta ley, porque digo yo que esta ley va a provocar que los niños terminen con más discapacidad de la que iban a tener. Es realmente a veces las decisiones políticas son muy difíciles de entender, sobre todo porque leyendo tu libro quedaba muy claro que Murcia funcionaba en este sentido hasta Funcionaba ahora, ¿no? bastante bien. Era copago, pero Y funcionaba. Mm. claro. Oye, hace un tiempo organizé un encuentro con oyentes del podcast y estuvimos hablando de un librito, que es más bien un discurso, que se llama Esto es agua, de David Foster Wallace, quizá lo conozcas. Y una de las reflexiones que salió es cómo cuando sufrimos nos conectamos más con realidades que están ahí siempre, pero que ignoramos el resto del tiempo. Como si tuviéramos una visión más clara de la realidad, ¿no? Y hay 2 capítulos de tu libro que van seguidos y que me generaron una sensación similar. En ellos pasas de hablar de los días de, creo que dices así, de carcajadas infinitas en uno Mm. de ellos, a hablar de maneras de morir en el siguiente, ¿no? Y de cómo pasas tus días balanceándote entre ambos mecanismos, yo me imagino que como una especie de equilibrista intentando Ujú. no caerte de la cuerda, ¿no? Y dices Sí. que quieres acabar con una especie con esa romantización de la discapacidad, que me parece un mensaje fundamental, pero es que además creo que lo que cuentas es válido para mucho más. Es cierto para otro montón de situaciones en la vida. ¿Qué has aprendido tú sobre ese equilibrio entre buscar la felicidad y aceptar la realidad en tu experiencia con Emma? Bueno, pues es complicado porque, es que esto es un movidón, porque ¿qué es la felicidad, no? Al final. Mm, Eh, Hay muchas veces que simplemente te resignas, ¿no? A llevar un día a día mm. y a hacer que todo esté lo mejor posible. Bueno, yo creo que al final es resignación, ¿no? O sea, es muy complicado a veces ser feliz cuando uno tiene unos condicionantes que no le gustan, ¿no? Nos han vendido que se tiene que ser feliz de cualquier forma y mira, pues a lo mejor no se puede ser feliz de cualquier forma, ¿no? A lo mejor lo que puedes hacer es encontrar momentos de felicidad, ¿no? E intentar estar lo menos mal posible.
pero nos han vendido esa corriente de psicólogos y no psicólogos totalmente optimista en el que uno puede con todo y si tú quieres puedes y de ti depende ser feliz, que aparte de no tener ninguna evidencia científica, hace mucho daño, ¿no? Entonces, pues eso que te digo, que al final a veces simplemente pues encontrar un poquito esos momentos de felicidad, ¿no? E intentar las cosas que son más duras, minimizarlas y las cosas que son menos duras, ¿no? Pues potenciarlas. Y ahí estamos, ¿no? En ese equilibrio entre resignarse, intentar buscar esos momentitos de felicidad y que los momentos terribles no sean tanto. ¿Y eso cómo se llama? Se llama medicación, ¿vale? Ya sea para los niños o para nosotros. Es broma, pero yo, por ejemplo, uso los videojuegos y Joserra, por ejemplo, usa su momento de deporte, ¿no? Sí, yo no con una situación similar a la tuya, pero con otras situaciones duras que conozco en mi vida y en familiares cercanos, ¿no? Yo creo que a veces confundimos la felicidad con al menos la satisfacción que podemos sacar de ver que alguien avanza, de ayudar a alguien, del trabajo que vamos haciendo, ¿no? Que quizá no va a ser esa felicidad que nos venden las películas o la psicología positiva, pero sí que es una forma de sacar algo positivo de una situación que muchas veces no lo es, ¿no? Oye, vamos a ir terminando, pero me gustaría, para hacerlo, volver al resto de Raquel, como decíamos antes, al menos para un par de temas. Te decía que mi padre era pintor y me pasaba con él que cuando íbamos a un museo me daba cuenta de que él miraba los cuadros como en varios niveles, ¿no? Por supuesto, el que podemos tener cualquiera de si nos gusta o no lo que ves, pero también el técnico, el de quien analiza lo que ha hecho y cómo lo ha hecho el autor, qué decisiones ha tomado. Y supongo que lo mismo le pasa a cualquier director de cine o actor o artista en general cuando ve la obra de otros. Y tú no solo eres humorista, sino que también has sido guionista. Y mientras preparaba esta charla me hacía otra de esas preguntas raras que me hago yo, y es, ¿en qué te fijas tú cuando ves a otros humoristas? Y por acotar un poco la pregunta, si te lo pregunto es porque creo que cualquiera que quiera hablar en público puede aprender muchísimo de cómo captáis la atención quienes hacéis monólogos, por ejemplo, de las pausas, de los cambios de entonación, del lenguaje no verbal. ¿Cuáles son esas cosas en las que en tu experiencia se puede mejorar para capturar la atención del público y en qué te fijas tú cuando ves a otros haciendo monólogos? Bueno, pues aunque no parezca, se puede mejorar en todo, quiero decir, en cosas hasta, mira, una de las primeras cosas, de los primeros consejos que me dieron para hacer comedia fue nunca lleves ropa que lleve cosas escritas, ¿vale? Como mucho una palabra, pero no más. ¿Por qué? Porque mientras la gente está leyendo lo que pone en tu camiseta, está perdiendo la atención sobre lo que dices, ¿no? Entonces, fíjate tú con qué pequeño consejo puedes hacer que no se desvíe la atención. Es muy interesante. Muchas veces tienes, por ejemplo, a un cómico o una cómica que es muy, muy guapo en el escenario, ¿no? Y entonces te puedes encontrar con lo siguiente, ¿no? Y es una pareja en el que él o ella está más pendiente del físico que de lo que dice y su pareja está más pendiente de cómo mira su pareja, ¿no? De lo que está diciendo el cómico o la cómica. Entonces tienes a dos personas que han perdido la atención sobre lo que tú estás contando, cada una por motivo diferente, y eso se nota. ¿Qué puedes hacer en esos casos? Pues nada, te aguanta y ya está, ¿no? Pero es cierto que se puede perder la atención del público de forma muy variada. Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, los cambios de ritmo a la hora de hablar, del tono, incluso a la hora incluso del volumen, ¿no? De la voz y demás, que no sea algo muy monótono, sino que haya esa variabilidad. A mí me gusta mucho, yo me fijo en que el texto sea original, original de verdad, es decir, que sea temas que no he oído o temas de toda la vida contados de una forma en la que no lo he oído jamás, ¿no? Me gusta mucho que sean chistes bien hechos, ¿vale? No todo el mundo hace un chiste bien hecho. Y cuando digo bien hecho me refiero a que no sea en la vuelta fácil, ¿no? Siempre decimos de buscar el doble giro o incluso el triple giro, ¿no? Eh, que es complicado, pero se puede conseguir. Me gusta mucho también cómo la gente se mueve. Envidio mucho porque a mí no me sale los que son capaces de gesticular un montón. Hay gente que puede gesticular con toda su cara y con su cuerpo, ¿no? Hacer más clown, ¿no?
que stand-up y lo combina muy bien con el stand-up y se queda estupendamente bien. Lo miro con envidia porque yo soy incapaz de hacer eso, ¿no? Y me parece que es brillante. Y, y sobre todo también me gustan los cómicos que dan tiempo para que haya risa. Es decir, muchas veces pensamos que un monólogo tiene que ser frase, chiste, frase, chiste, frase, chiste, frase, chiste, frase, chiste, frase, chiste, 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 carcajada, 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 frase, chiste, ¿no? Y todo el rato cuando hay un chiste, una carcajada y que casi no dé tiempo a dejar de oír risas, pero hay veces que escuchas monólogo, ¿no? Momentos de trozos de monólogo en los que de pronto suelta el chiste, sobre todo si es un chiste con triple giro o un chiste difícil, ¿no? Humor negro o lo que sea, y entonces ves que de pronto hay como un silencio y empieza a haber como esa risa contenida, y entonces, oye, no una gran carcajada de un segundo, sino como risas contenidas durante 7, 8 o 9 segundos, ¿no? Entonces eso a mí, por ejemplo, me gusta mucho y que se disfrute, ¿no? Y dar ese espacio para esa risa, porque además es una risa que va creciendo a la vez que se intenta contener, ¿no? Entonces a mí eso, por ejemplo, me gusta mucho. Y, y luego, sobre todo, que sea capaz, lo que pasa es que es complicado, ¿vale? Pero que sea capaz de crear complicidad con el público. Es complicado porque entonces tienes que ser rápido a la hora de improvisar con cosas que haya pasado en el público, ¿vale? Y demás, pero si además consigues la complicidad con el público, y digo complicidad real, no la falsa, la preparada, ¿no? La típica de si ve a un calvo decir un chiste de calvo, no, me refiero a algo que realmente se note que se te acaba de ocurrir y que está vinculado totalmente a ese momento y a ese público y eso también me parece maravilloso. ¿En qué humoristas te fijas tú? De todo esto que has dicho, Eh, ¿en quién nos podemos fijar? pues mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Doug Stanhope, para no decir los de siempre, ¿vale? O sea, no me voy a poner a decir Josh Carlin y demás porque todos los conocemos, entonces a lo Sí, mejor maravilloso. menos conocido es Doug Stanhope, que a mí me parece maravilloso, me parece muy bueno. Y luego, por ejemplo, de aquí de España, que sí que son conocidos, a mí me parece muy bueno Pepe Céspedes y Paco Calavera, por ejemplo, los dos de Almería, hacen un humor muy ácido, pero a la vez también son capaces de hacer un humor muy blanquito al mismo tiempo. Y me parece maravilloso, además tiene un muy buen ritmo, tienen chistes de doble y triple giro. Me gusta mucho Luis Álvaro, también me parece un gran cómico. Así que fíjate la cantidad de gente que te puedo decir, pero sobre todo me gustaría que os fijaseis en ello. Siempre volvemos a lo mismo, no has dicho ninguna chica. Si es que las chicas ya son tan conocidas que estoy dando pie a los hombres menos conocidos. Esto es Permiso de inesperado en tener este. visibilidad a los que menos la tienen. Y como ahora mismo la comedia es femenina, pues vamos a sacar a los hombres, pobrecillos. Seguro que lo agradecen y seguro que todos nos podemos fijar en todos, en hombres y mujeres, seguro que sacamos cosas de ambos. Nos vamos acercando al final de la entrevista, pero me gustaría terminar con una pregunta que es casi obligada en el podcast. Y es que este podcast va de cómo entender el mundo un poco mejor cada día y siempre pido a los invitados recomendaciones. ¿Qué 3 libros, aunque me valen documentales, series, películas o videojuegos, que los has mencionado y también vi en las notas de tu libro que te gustan, porque hacías varias referencias, recomendarías tú para eso, para entender un poco mejor el mundo? Jolín, pues mira, ahora mismo, Dios, se me acaba de olvidar el nombre del autor. Te recomendaría Crítica de la Víctima. Porras, tengo el nombre en la punta de la lengua, es un ensayo. Luego lo Mm. pongo yo en las notas, no te preocupes. Crítica, no, pero esto ya no es que no me conoce, esto es que ya Ya es o personal, lo ¿no? digo, no voy a parar. De Daniel Giglioli, ¿vale? Vale. Crítica a la víctima de Daniel Giglioli, que es bien ideal para hoy en día, ¿vale? Es un ensayo sobre las víctimas reales y las víctimas inventadas, ¿no? Por ese afán de protagonismo que tenemos hoy en día, que parece que cualquier cosa nos convierte en víctimas cuando realmente no lo somos, ¿no? Y se pueden poner ejemplos clarísimos. Vemos a hombres llorando porque la gente les acusa de futuros violadores, cuando en realidad no están sufriendo ningún tipo de victimismo real. Quiero decir, no están atentando contra sus derechos, nadie ha hecho que pierdan su trabajo, nadie les paga menos, nadie les insulta por la calle, simplemente que ellos se sienten dolidos y se autoconvierten en víctimas, igual como tenemos, por ejemplo, pues no sé, a mujeres quejándose por cosas
que solo pasan en Irán, ¿no? Como si les pasara a ellas mismas. Y dices tú, mira, ¿no? O sea, quiero decir, a las mujeres nos apedrean, no, a ti no te van a apedrear jamás. O sea, quiero decir, yo estoy en España, yo no podría decir que a las mujeres nos apedrean, ¿no? Lo único que tengo en común probablemente con una mujer de Irán sea ese XX. Las mujeres de Irán tienen una idiosincrasia y una serie de determinantes que yo jamás me voy a imaginar lo que tiene que ser estar en sus carnes. Entonces me parece horrible apropiarme de su victimización como si fuese yo una más, ¿no? De ese cotarro. Y eso lo vemos mucho en todo y vemos que parece que ciertos... ¿cómo decirlo? Sí, es que me meto mucho la pata muchas veces por esto de la criminología, de cómo estudiamos estas cosas, ¿no? Cómo decirlo sin que la gente se te eche encima, ¿no? Pero vemos como muchas veces esas personas que siempre han sido víctimas de X delitos, cuando ya no los sufren tanto, entonces se autovictimizan con cosas que no tienen importancia. Mira, un gran ejemplo, y sé que me voy a venir muy arriba, pero un gran ejemplo lo hemos visto, por ejemplo, con las víctimas de no ha tenido por qué ser la Asociación de Víctimas de Terrorismo, ¿no? Pero sí que se ha usado mucho con el tema del terrorismo de ETA, los chistes. ¿Cuándo se han empezado a condenar chistes y a denunciar chistes y a señalar los chistes? Cuando ETA ya no da miedo, cuando ETA hace ya años que no mata, cuando ETA hace ya años que no atenta, cuando ya no podemos quejarnos de nada de ETA en el periodo actual, es decir, algo que haya hecho realmente ETA en el periodo actual. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues los chistes sobre las víctimas de ETA, ¿no? Hace 20 años se hacían chistes de las víctimas de ETA contra típico, le hicieron chistes del atentado de Carrero Blanco y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque ahí te estaba matando. Lo importante era evitar esa muerte, ¿no? Y la verdadera victimización era que te morías o que te podías quedar con una secuela importante o que se moría alguien cercano o que se podían quedar con secuelas importantes a alguien que tú querías. Cuando ya eso no existe, y hace muchos años que eso no existe, si quiero seguir en mi condición de víctima y teniendo ese espacio de protagonismo que puede ser por muchos motivos, tanto económicos, como porque aún no he superado un trauma, como porque quiero ese afán de protagonismo, etcétera, etcétera, pues entonces recurro a cosas que realmente no me victimizan, como por ejemplo los chistes, ¿no? Entonces, es un libro que recomiendo a todo el mundo y que si al final todos lo leyésemos y comprendiésemos, probablemente sería una sociedad más tranquila de la que tenemos hoy en día. Eso Sí, te voy a recomendar. Dime. no, iba a decir que yo lo vinculo un poco, estaba pensando mientras hablas, yo creo que lo vinculo un poco con otro libro que yo suelo recomendar bastante, que es Los peligros de la moralidad, de Pablo Malo, donde habla un poco de cómo hemos moralizado cada extremo de la sociedad. Y yo creo que eso es un incentivo a la victimización muchas veces, ¿no? Y yo creo que también en parte lo que está sucediendo no es solo, por ejemplo, en el caso que hablabas de el humor sobre el terrorismo, que yo recuerdo chistes terribles de cuando tenía 15 años que se decían sobre víctimas de ETA. Creo que no solo sucede eso, sino que tenemos esta corrección política que parece que ha ido permeando a toda la sociedad, que también como que ha elevado nuestra facilidad para ofendernos o para sentirnos ofendidos. No sé si es un debate muy largo, no sé si lo verás igual, pero lo estaba relacionando en mi cabeza con eso. No sé si quieres reaccionar a eso o seguir con las recomendaciones. Te dejo No, en elegir. general de esto me suelo leer todo lo que cuelga Palomar, porque la verdad es que Sí. incide bastante y en general suelo estar bastante de acuerdo con muchas de las cosas que pone, que además siempre son estudios científicos avalados y demás, o Claro. sea que el tío no habla por hablar, o sea que es alguien que tiene un bagaje científico, porque la ciencia es así, ¿no? La ciencia a veces hace que nuestros ecos y nuestras convicciones se vayan a la mierda, ¿no? Por mucho que nos joda. Y siempre pongo un ejemplo muy claro en criminología. Muchas veces te preguntas, ¿qué fue primero? ¿El drogarse y entonces delinques para poder pagar la droga? ¿O te metes en la carrera de delincuencia y entonces llega a las drogas y ya entra en esa espiral? Bueno, pues luego cuando hay gente que puede pensar que primero drogarse, gente puede pensar que primero la delincuencia, pero cuando al final estudias el fenómeno y lo haces bien, ¿no? Con ensayos científicos de verdad y luego se replica y salen los mismos resultados, te encuentras que ni lo uno ni lo otro. Es decir, ambas son variables totalmente dependientes de una superior, que es tener un trastorno psiquiátrico o un trastorno de personalidad, ¿no? Entonces, las personas que tienen un trastorno psiquiátrico o un trastorno de personalidad, por ejemplo, que asumen riesgos sin darle importancia a las consecuencias, son las que suelen tener ambas cosas, ¿no? Lo mismo delinquen que lo mismo se drogan o ambas cosas a la vez.
De hecho, se ha visto que hay muchos delincuentes que no se drogan y que hay muchas personas que se drogan que no delinquen para poder llevar su día a día, ¿no? Entonces, al final, la ciencia hace que muchos secos se te caigan. El problema está en que cuando son secos como muy arraigados a lo que nosotros consideramos que es justo y es así, es una verdad absoluta y nos cuesta trabajo quitarlo. Y Pablo Malo se dedica muchas veces a eso, a quitar esos secos y Y por eso de hecho, pues mucho de lo que publica, por diciendo ejemplo, en todo. Twitter, puede parecer hasta provocador a veces, pero no es que lo sea, es simplemente que va contra nuestro sesgo, ¿no? Oye, ¿ibas a hacer alguna recomendación más? Que te haya interrumpido, perdóname. No, iba a, iba a recomendar un videojuego. Eh, me parece muy interesante, es duro, The War of Mine, si mal no recuerdo es eso, The War of Mine, que va sobre bueno, en medio de una guerra, bueno, pues tú llevas a un grupo de personas que están intentando sobrevivir, ¿no? En su refugio y con una serie de toma de decisiones y demás, y va con historia también. Es un juego duro, pero es bastante interesante. Puedes tomar decisiones buenas o puedes tomar decisiones malas, ¿no? Y luego tienes los finales según las decisiones que hayas tomado, que son finales alternativos a cada historia. Lo recomiendo bastante. Y luego la tercera cosa que voy a recomendar a todo el mundo se llama Satisfyer, ¿vale? O sea, si eres chica, Satisfyer, ¿vale? Si eres chico, pues los huevos o lo que sea que te quieras coger, ¿no? Una vagina en látex, que sea lo que sea, que primero te salga en AliExpress, cómpralo, ¿vale? Es algo que ayuda mucho a la autoestima, ¿sabes? La endorfina, la serotonina, todo eso viene siempre muy bien. Eso y que veáis un monólogo de Doug Stanhope. Si puede ser las dos cosas a la vez, o sea, es como... Mira, ahí ese chiste no lo he visto venir. No, hay veces que mi cerebro, yo le digo, pero ¿por qué no Va has antes que parado? tú, Pero ¿no? sigue mandando ahí como señales de tú habla, tú habla, tú habla, algo. Bueno, pues deberes nos llevamos, cada uno que los haga en el orden que quiera y combinados como quiera, pero deberes nos llevamos. Antes de despedirnos del todo, tengo dos preguntas que son casi en una. ¿Dónde podemos seguirte y saber más de ti, de tus actuaciones y cómo podemos ayudar a que quienes tengan un trastorno de espectro autista o una enfermedad genética como la de Emma puedan llevar una vida mejor? Pues mira, seguirme por redes sociales, si me acuerdo de ponerlo, porque últimamente estoy un poco vaga con las redes sociales y entro un poco, la verdad. Muy triste todo. Y en cuanto a lo otro, creo que lo primero es aceptar el trastorno espectro autista de forma real, es decir, entendiendo que hay ciertas cosas que son buenas dentro del espectro autista, por ejemplo, los aleteos esos que tienen, ¿no? Las estereotipias, y muchas veces que las familias intentan que los niños dejen de tener esas estereotipias y entonces pues como que les paran las manos, le tal, no pasa nada, las estereotipias no son malas, al revés, le ayudan a regularse, no es algo que tengamos que evitar. Tenemos que incidir en otras cosas, entender que muchas veces es mejor que nuestro hijo se comunique de cualquier forma y no simplemente centrarnos en el lenguaje. Hay familias, por ejemplo, que no quieren usar pictogramas o sistemas adaptados de comunicación porque piensan que eso va a sustituir al lenguaje y va a hacer que el lenguaje no aparezca. A lo mejor el lenguaje no aparece nunca, hagamos lo que hagamos, pero a lo mejor sí que aparece el comunicarse con pictograma o el comunicarse con los nuevos sistemas que hay ahora de las tablets, ¿no? Entonces, esos sistemas aumentativos de comunicación. Entonces, lo que tenemos que intentar es darles todas las herramientas comunicativas que tengamos, que si tu hijo tiene que desarrollar el lenguaje, tranquilo, que ya lo desarrollará, ¿vale? Pero tú dale todas las herramientas porque necesitas un niño que sea capaz de decirte cuando le duele algo, ¿no? Y luego, por supuesto, pruebas genéticas. Trastorno espectro autista o discapacidad intelectual, hay que hacer pruebas genéticas para comprobar si tiene un síndrome. Porque antes con el array se veía que entre un 11 y un 30% aproximadamente ese TEA o esa discapacidad intelectual estaba provocada por un síndrome. Pero es que ahora con los ESOMA, ahora que están tan baratos, en comparación con antes y que se hacen más ESOMA, estamos viendo que niños que no tenían nada, ahora resulta que sí que tienen un síndrome genético porque era por mutación y en el array no se veía y demás. Así que conforme está viendo lo de SOMA, está subiendo el número de personas con trastorno espectro autista que realmente tienen un síndrome genético. Así que yo recomiendo eso, pruebas genéticas y descartar que haya un síndrome detrás. Estupendo, pues hasta aquí la entrevista, Raquel. Ha sido un auténtico placer pasar este rato charlando contigo. Muchísimas gracias. Y se me quedan un montón de temas en el tintero que otro día te pillaré por ahí. Bueno, muchas gracias a ti, Jaime. Un besico. Hasta luego.